Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener la segunda parte de nuestro programa Los Libros Apócrifos. Los libros apócrifos, la segunda parte. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Los libros apócrifos, la segunda parte. En esta noche del Señor me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. El hermano Jeremy Colón. Saludos, amigos y hermanos. Y el hermano José Curet. Buenas noches. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Vamos a estar discutiendo nuevamente la segunda parte de nuestro programa, Los Libros Apócrifos. Y que se preparen, que la discusión va a estar muy buena hoy. Sí, claro que sí. Buscamos segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Amén. Leemos en reverencia la palabra de Dios. Y dice así: y tened entendida que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles, entre ellas hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Amén. La semana pasada habíamos empezado a discutir la formación del canon del Antiguo Testamento, donde surgen lo que llamamos, dentro de la visión protestante, los libros apócrifos, ¿verdad? Su génesis, dentro de la historicidad de la formación del canon y de la historicidad del pueblo judío. En esta semana queremos continuar parte de la discusión del canon del Antiguo Testamento y empezar a discutir la formación del canon del Nuevo Testamento en relación a la apócrifa. En el siglo XVI, cuando surge la Reforma Protestante, Martín Lutero levanta la bandera que recogen los otros reformadores de sola escritura. Y en un debate muy famoso con el teólogo Juan Eck, un debate conocidísimo en la historia de la Reforma, Lutero apeló a la sola escritura en la discusión con Juan Eck. Ahora, había un problema, que era sola escritura. Porque en el tiempo de Juan Eck se usaba la Vulgata. La Vulgata es una producción de los primeros siglos del cristianismo, siglo IV, producida por Jerónimo, basada en el latín. Y Jerónimo no solamente trae al latín los libros que consideramos canónicos, sino también la apócrifa del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, ya en la Edad Media, cuando van surgiendo lo que se conoce el grupo de estudios bíblicos, se utilizaba la apócrifa en esos estudios bíblicos, aunque se aceptaba la opinión de Jerónimo, que no tenían la autoridad canónica. Y se veían como una lectura espiritual. Por lo tanto, Juan Eck, en ese debate contra Lutero, hábilmente, Juan Eck era un hombre brillantísimo, pone a Lutero en la disyuntiva de que a qué él se refería con sola escritura. Y ahí Lutero prácticamente pone las bases del pensamiento protestante del canon del Antiguo Testamento. Lutero rechaza tajantemente la apócrifa como libros canónicos para establecer doctrina.
Y de ahí en adelante la Reforma Protestante y los reformadores entendieron, recogiendo también, ¿verdad?, lo que discutimos la semana pasada, la tradición y los dichos históricos eclesiásticos, que la apócrifa no tenía esa autoridad. Fíjate que Jerónimo le encargaron revisar las escrituras y creo que él dijo que era más fácil traducirlas nuevamente que revisarlas y se fue para Palestina. Claro. Por varios años para traducirlas y hizo unos comentarios a los que eran los apócrifos. Claro. Dice, estos no están en las escrituras aceptadas como el canon hebreo. Exacto. En Palestina, porque como la Septuaginta se tradujo en Egipto, Muy bien. en Egipto se incluyeron los apócrifos, pero los judíos de Palestina no aceptaban esos libros que se añadieron a la Septuaginta. Claro, pero es importante ver que la añadidura de la Septuaginta, hay que volver a recalcar eso, Sí. era más bien una tradición cultural. Cultural, O de sea, la helenización. pero, una traducción. pero había un antagonismo entre los judíos de Alejandría, de Egipto, con los de Palestina, que no lo aceptaban en su Exacto, canon. Allá ya había una división. Claro. Y Jerónimo tradujo las escrituras allí en Palestina. En ese sentido, nosotros vamos a observar que consistentemente los reformadores rechazan la apócrifa del Antiguo Testamento, siguiendo a Jerónimo, siguiendo a los judíos, siguiendo a la tradición predominante judía, aceptando la Septuaginta, pero sabiendo que los libros apócrifos que estaban en la Septuaginta era desde el punto de vista cultural helenístico, y por lo tanto los reformadores respondían a una tradición de cientos de años y de historicidad robusta. Sí, que no respondían en el vacío. Exacto. Que venían ya con un trasfondo. Exacto. El mismo Jerónimo, encargado por la iglesia tradicional de aquel entonces, reconoció la diferencia entre lo que eran las escrituras, que acaba de leer nuestro hermano en la Biblia, a lo que eran los que no eran escriturales. Muy bien, así. muy bien. ¿Qué pasa? La Reforma, al levantar ese axioma de sola escritura, excluyendo la apócrifa, pudo entonces descartar, cercenar varias doctrinas, dogmas de Roma que se basaban en la apócrifa. Por ejemplo, en Segunda de Macabeos 12:45 y los siguientes versículos se habla de orar por los muertos y se habla de que para que quedaran liberados del pecado es un pensamiento santo y piadoso. Por lo tanto, la oración por los muertos se basa en un libro apócrifo. Y no solamente en sí mismo ya era, y esto nos habla, por cierto, esto nos habla de una corrupción doctrinal dentro de la práctica judía, del concepto de la vida intermedia, ¿verdad?, después de la muerte, el estado intermedio. Porque si ya los macabeos tienen conceptos de oración por los muertos que eran contrarios a lo que estaba revelado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando la Reforma rechaza la apócrifa, la Reforma también pone en aprietos los dogmas católicos romanos en relación a la oración por los muertos. Esto levanta las alarmas de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque a los reformadores hablar de sola escritura y rechazar la apócrifa, ellos insisten en que muchos dogmas católicos no tienen base bíblica. Y así mismo es. No solamente eso, son dogmas católicos que producen ganancias económicas. Porque en la Reforma, o sea, si bien nos acordamos, es que se empezó a recolectar dinero para salvar las almas del purgatorio para un proyecto de Roma. Claro. Basado en los muertos necesitan ayuda de los vivos. Exacto. Porque Que más bien ese texto es para eso, para purgatorio, yo creo. Claro, claro, esa es la base básica del purgatorio. Se encuentra en Segunda de Macabeo, algún versiculito tergiversado de bien los evangelios. tergiversado. Sí, pero la herejía grande es que una persona después de fallecer físicamente aquí
todavía puede haber un cambio en la condición de su alma cuando la Escritura es lo que precisamente dice todo se lo opone contrario, totalmente. a eso. Sí, pero si lo vemos desde el punto de vista del sistema económico en la Edad Media, que era el sistema feudal, el poder increíble que tenía la Iglesia como parte de ese sistema feudal, ¿verdad? El señor feudal, la Iglesia. Lo que está diciendo es que la Iglesia tenía poder no solamente en esta vida, En la próxima. sino en la próxima vida. O sea, extendía su brazo Sí. hasta la próxima vida. Y los reformadores cogieron ese bracito y dejaron a la Iglesia Católica tuquita, ¿verdad? Para que entendiera que aquí esto no Sí. va. Que Sí, hay, pero una la reforma- hay una la presión reforma le política. O sea, hay una presión Claro, política. claro. No solamente religiosa, está... También presión o sea, política. hay una- Le cortó el brazo que tenía hacia el infinito y le cortó el brazo acá porque entonces el sistema de gobierno feudal empezó a caer. Exacto. Todo, Porque la exacto. reforma todo. trajo También otro pensamiento, otra cosmovisión. otra ¿verdad? cosmovisión. Económica, Y ahí claro que sí. empezaron las libertades que empezamos a ver en el norte. Qué interesante que lo hayas traído, Pepe, porque vemos también que la aportación de la reforma no solamente fue religiosa y teológica, Ah, no. fue una No. aportación en todas las áreas de la Todas vida. las áreas. Todas las áreas de la vida. Mira, estaba hablando con alguien ayer que la reforma trajo la revolución industrial, la revolución científica, las revoluciones de política. Ujú. O sea, que todas las áreas de la vida, como debe ser, debe estar afectada por las escrituras. Exacto. Una doctrina herética de rezar por los muertos es contrario primero a las escrituras por herejía, pero también vemos un poder político de Roma con sus súbditos, Claro. porque yo puedo, mira, a tu mamá que está sufriendo allá en el purgatorio, yo la puedo sacar de allí. Danos todo lo que tú tienes y la hacemos. Así Entonces, las mismo. emociones y el Claro que sí. Por lo tanto, la Iglesia Católica, para hacerle frente al avance de la reforma, aparte de los trabajos de la contrarreforma, dirigidos principalmente por los jesuitas, se llama un concilio, que es el Concilio de Trento. ¿Qué es un concilio? ¿Qué es un concilio? No se supone que es una reunión de Toda la Iglesia, de debería toda ser de toda la Iglesia. En general, no sectaria ni Exacto. para Ecuménica. ventilar asuntos de la época, no de doctrina como la Trinidad y como esa, sino de, No, porque eso ya está discutido. Ya estaba discutido. de cosas del momento. Por eso es que Trento es un concilio no ecuménico. Es un concilio del catolicismo romano. Porque ya la iglesia Exclusivo. oriental, supongo, ¿verdad? Está ya dividida, ya entonces ya ese Sí, ya sentido- para el siglo XVI está la iglesia oriental y está la iglesia occidental. Por lo tanto, la iglesia occidental, que en este caso es representada jerárquicamente por Roma, porque esto tiene que estar claro, ¿verdad? Jerárquicamente por Roma, porque No. había otra iglesia occidental que ya estaban, que eran los protestantes, y durante la existencia de Roma en la Edad Media, existían también comunidades religiosas que no pertenecían a Roma en el área occidental. Lo que pasa es que eran perseguidas por la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? Al llamar a un concilio Trento, la Iglesia Católica se está abrogando Una autoridad que no tiene. Y de ahí en Trento es que, aparte de que fue un concilio antirreforma protestante, buscaba por todos los medios de amarrar, ¿verdad? Amarrar a sus hijos mediante anatemas y maldiciones, condenando doctrinas como la justificación por la fe, afirmando conceptos del libre albedrío y todas esas cosas. También discutió la canonicidad, principalmente del Antiguo Testamento. Se declara la Vulgata como la escritura de autoridad dentro de Roma, y contrario a todo lo que enseñó Jerónimo, declaran los libros apócrifos como canónicos, siendo el primer concilio disque ecuménico que declara unos libros canónicos, porque ningún otro concilio había hecho. O sea, los otros concilios lo que hacían era Había una carta afirmar lo que ya en la práctica de la enseñanza de la iglesia existían, que eran los libros, ¿verdad? Pero que tengo entendido fue Atanasio, un punto histórico, Atanasio en su carta festiva, creo que fue en el Ajá. concilio de Nicea. En el concilio de Nicea. no fue el concilio de Trento que sacaron 3 de los que estaban ya.
3 de los libros apócrifos los sacaron. Bueno, lo que Que pasa habían es... 10 y dijeron, estos 3 no van, y los sacaron. Claro, pero esos 3, lo que pasa es que era eminentemente libros culturales. Sí, pero a lo que digo es que fueron ratificados en un concilio anterior y aquí fueron sacados. Sí, sí. O sea, que reconocieron que el concilio anterior Que ya tenía un concepto de cometió un infalibilidad error. papal, lo que Ajá. quiero decir, también. no Sí. completamente, ellos estaban buscando Pero- sobre. Ya estaba ahí. Ajá. En un concilio anterior se aceptaron esos 10 y en el Exacto. concilio posterior dijeron esos 7, estos 3 no. Reconociendo que los concilios cometen errores. Claro, lo que pasa es que el concilio que tú refieres, que es el concilio de Florencia. No fue el de la Odisea, creo que. No, el de Florencia, ¿verdad? Ellos afirman que era un concilio local, ¿verdad? Y al ser un concilio local, pues el concilio general pues tiene mayor autoridad según ¿verdad? El concepto que ellos afirman. Lo que pasa con eso, que eso es falaz. ¿Y por qué es falaz? Porque cuando se decide que el Espíritu Santo no solamente procede del Padre, sino también del Hijo, lo que se llama, desde el punto de vista teológico conciliar, el filoque, fue un concilio local, el concilio de Toledo. Sí. Y el concilio de Toledo añade a la declaración que no solamente procede del Padre, Que tiene esas controversias sí, trinitarias. sino también del Hijo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces se acepta la autoridad del concilio local. Así que lo que busca Trento, ¿verdad? Y esto lo acompañó con maldiciones. Sea anatema aquel que no acepte, ¿verdad? Lo que busca Trento es intimidar a los súbditos que todavía tiene y hacerle frente al avance de la reforma protestante. O sea, básicamente los protestantes representados por Lutero quieren afirmar sola escritura, mientras que Roma quiere afirmar sola eclesia. Exacto. Sola iglesia, pero desde el punto de vista jerárquico. Jerárquico, por eso que Claro. pero que es la iglesia quien determina la canonicidad Exacto. versus la idea de que no, es Dios quien determina por medio de la iglesia. La que enseñanza, ¿verdad? exacto. Por eso es bueno y que los que están oyendo oigan. Por eso es que los cristianos debemos ser educados. Debemos buscar educarnos. Porque la iglesia tiene una función, pero es limitada. Claro, no es abierta. claro, o sea, claro, claro. Y los cristianos tenemos que afectar en todas las áreas en donde nos encontremos, incluyendo en la iglesia. Y por eso es que es bueno que se eduquen, que lean, que busquen especialmente la historia. Cuando los cristianos se desconectan de la historia, pierden mucho Sí, de esto. sí. Porque lo que nosotros hemos recibido, y es lo que yo le decía a mis hijos cuando hacíamos el devocional, mira, la Biblia costó mucha sangre tenerla aquí. Yo no voy a ser negligente con ella. Y quiero buscar el trasfondo de todo esto. Por lo tanto, después de Trento, entra la famosa lucha, que hasta el día de hoy está entre nosotros, de lo que se llama la Biblia protestante y la Biblia católica. Y tenemos que aclarar algo. Cuando hablé de los estudios bíblicos, el boom, si se puede hablar así, de los estudios bíblicos en la Edad Media, yo quiero que usted esté claro, la gente no tenía la Biblia. Eso no era que habían, como ahora, círculos de oración en las casas leyendo la Biblia. Y mucho menos en el idioma. Oh, mucho menos, De cada mucho país. menos. O sea, estamos hablando de boom de estudios bíblicos en las universidades, Ujú. en los círculos de estudio, en los monasterios. El pueblo no tenía la Biblia y la Biblia no se le entregaba al pueblo. Lógico, también hay que tener mucho cuidado de no caer en un amarillismo. Tampoco existía la imprenta. Que se inventó más o menos en esa época. Siglo XV. 15. Siglo XV. Estamos hablando de la media, siglo XIII. Pero siglo Edad XIV. Media. Y tampoco de lo que se imprimía salía a una librería como pasa No, ahora. porque es que era todo a mano. O sea, se copiaban los libros a mano y principalmente los monasterios se dedicaban a copiar los clásicos, ¿verdad? Ahora, cuando surge la imprenta, tampoco la Iglesia Católica se esmeró en entregar Biblias. Todo lo contrario, todo lo contrario. Le decía al pueblo que no tenía que leer el texto. Y esa es la verdad histórica que hoy quieren como que se olvide. No se tiene que olvidar. La gente no podía leer la Biblia. La Biblia llegó a España por contrabando. Así mismo es. Y los Así quemaban mismo. a los que cogían con Biblia. Así mismo, y las destruían.
y las destruían. Es más, la Biblia del oso, declarada ya, una joya de la época de oro de la literatura española, de la edad de oro de la literatura española en el siglo XVI, era quemada, pero como si eso fuera, olvídese. Y no fue hasta el siglo XIX, cuando ya el protestantismo había avanzado y seguía entregando Biblias, principalmente Reina Valera, que era la Biblia en español, y las otras Biblias en inglés alrededor del mundo y los otros idiomas, y Sociedad Bíblica seguía traduciendo, que la Iglesia Católica se dio cuenta que tenía que bregar con eso. Las puertas del Hades no prevalecen. Sí, porque eso es así, esa es la realidad, hermano. Por eso es que cuando tenemos la Biblia en la mano hay que ver no solamente que es la palabra de Dios, que eso es suficiente, pero todo el trasfondo histórico. Todo lo que el pueblo de Dios tuvo que sufrir para que eso estuviera acá. Bueno, no fue hasta 1900, según tengo aquí escrito, 1962, con Vaticano II, que fue que se liberó la cuestión del idioma dentro de la misa católico-romana, hasta 1962. Sí, ¿Qué era la misa? En latín. La misa era en latín. En latín, un idioma muerto. Antes era latín. Latín, y nadie entendía nada. Y de espalda. Ah, sí, también. El sacerdote estaba a espaldas del pueblo. Y había una división, en muchas iglesias había una división entre el área del altar y el área de la capilla. De la capilla y del área donde están las personas. Pasamos a la sección de la pregunta religiosa. Tenemos varias preguntas. Solamente le quiero decir al hermano Héctor López de Bayamón que nosotros vamos a hacer un programa especial, un programa sobre esa cita bíblica que usted está diciendo, de Cristo bajando a los infiernos. Y vamos a discutir eso, ¿verdad? Un programa completo que, si no me equivoco, va a ser el próximo sábado. Interesante. Ahora, tengo dos preguntas aquí, una de... creo que las dos de la misma persona, hermano Carlos Torres, Charlie Torres. Número uno, me pregunta si se puede utilizar la Biblia que utilizan los testigos de Jehová para estudios. No, hermano. No, la Biblia de los testigos de Jehová es una Biblia adulterada, totalmente adulterada. Y ya reconocido que está adulterada. Por todos los escolásticos. Fíjate, las Biblias católicas, aparte de los apócrifos, muchas veces son traducciones buenas. Claro. Algunas de ellas. Un gran por ciento. Ajá, un gran por excepto los apócrifos que no los consideramos, creo. Pero la Biblia de los testigos de Jehová está lo que dice Pedro, la tergiversan. Tergiversada totalmente. Claro. Y entonces usted no se puede utilizar una Biblia tergiversada para estudiar la palabra de Dios, porque ya no tiene la palabra de Dios en sus manos, ¿verdad? Yo tengo una copia y la uso de referencia, pero no es la Biblia. Claro. Y usted tiene que ver también que lo que hablamos de las Biblias católicas, por ejemplo, de las Biblias católicas. Mira, la Biblia de Jerusalén es una de las Biblias que se considera una excelente traducción, pero es una traducción técnica. O sea, que cuando usted la lee, pues entenderla es pesado. Es pesada. Nacalcolunga es más llevadera, ¿verdad? En ese sentido, pero tampoco hay una que es iberoamericana que no me parece que es de las buenas. Exacto. No me parece. Hay otra que es la latinoamericana, que es bastante liberal en la traducción también. O sea, pero que no hay ningún problema. Aparte de los apócrifos, nosotros no tenemos ningún problema porque todas las Biblias son iguales. Usted va a ver que todas las Biblias son iguales. De hecho, Reina Valera, ellos eran católicos cuando la tradujeron. Claro, o sea, y después se convirtieron. O sea, que son cosas que nosotros tenemos que tener siempre claras. Ok, la otra pregunta, hermano Charlie Torres, tiene que ver con escatología, hermano, y eso depende de la escuela escatológica que usted pertenezca. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. El problema es que hay escuelas escatológicas que no creen ni que va a haber tribulación, que ya la tribulación se cumplió en el año 70. Y que por lo tanto lo que están esperando la segunda venida. Hay otros que creen que sí, va a haber una tribulación, pero nada de 7 años, un periodo corto, en el cual, ¿verdad?, se está esperando la segunda venida de Cristo. Y la otra perspectiva es el tercer templo y la destrucción del templo. Y exacto. Ese es premilenialismo. O sea que estamos frente a varias... Sí. Y si está preguntando por nuestra posición, nosotros creemos, por lo menos el que le está hablando, el reverendo Carlos Cruz Moya, cree que va a venir un periodo corto de tiempo que se va a llamar la Gran Tribulación. Yo personalmente creo que el año 70 no agotó la profecía.
y que la iglesia va a estar ahí presente. Claro que va a estar presente. Y Cristo dijo que si los días no fueran acortados, en una hipérbole, ¿verdad? Cristo hablando hiperbólicamente, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Es interesante porque eso también lo aplica a la destrucción de Jerusalén, que el general Tito, que tenía prisa para regresar a Roma, y dejó la Roma media destruida y se fue. De hecho, llegó a ser emperador, sí, a Jerusalén. Él llegó a ser emperador. Cuando regresó a Roma le hicieron emperador. Claro. Pero yo creo que en el caso mío personal ya yo estoy pasando por la tribulación. Yo no sé. Es que vivir la vida cristiana en un tiempo como este. Claro. En relación al Nuevo Testamento, hermanos, el Nuevo Testamento en todas las Biblias católicas y protestantes tienen prácticamente lo mismo. Surgió una apócrifa del Nuevo Testamento. Y esa apócrifa era producto principalmente de los grupos contrarios al cristianismo, marcadamente el gnosticismo. El gnosticismo crea un sinnúmero de documentos que apelaban en forma pseudográfica a los apóstoles, ¿verdad? Hablaban de los hechos de Pedro, del Apocalipsis de Pedro, de los hechos, ¿por qué? Porque ellos buscaban autoridad en los apóstoles, porque ellos habían descubierto que la iglesia solamente obedecía a los apóstoles. Y entonces procedieron a producir, en ese sentido, una literatura que de vez en cuando se menciona en los libros, en los programas seculares, y usted oye a la gente opinando de cosas que no saben. Sí, que no saben. Yo he visto, sí, en las redes sociales, una Biblia de 1500 años que dice que Cristo no murió en la cruz. Y me eché a reír, porque exacto. Primero, no es ni la fuente más antigua, y eso es gnosticismo puro, el negar que Cristo vino en carne, no conocer la historia. El Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas, de Tomás, de todas estas cosas. Hay documentos del gobierno de Roma donde se plasma el evento de la crucifixión de Cristo. Claro. O sea, se registró ese evento en los documentos. Está en algún lugar. O sea, esto no está disponible para todo el mundo porque es un documento histórico, está en un museo, qué sé yo. Pero existe un registro del gobierno romano donde se plasma el evento de la crucifixión. Incluso leyendo en estos pasados días, Tertuliano hace referencia a esa colección. Y Roma no iba a permitir que una persona crucificada bajara viva de allí. Claro, pero la referencia que tenemos es de Tertuliano, no directamente del Imperio. Sí, es de Tertuliano. Es de Tertuliano. Sí. Lo que pasa es que Tertuliano cita. Confiamos, ¿verdad? Pero confiamos. No es directa de... Ahora, ese no es el problema aquí. O sea, el problema aquí es que la apócrifa del Nuevo Testamento no entra en el canon, a diferencia de la apócrifa del Antiguo, ¿verdad? Que se intenta por parte de Roma insertarla en el canon, sino que al mismo tiempo sabemos fehacientemente que estamos hablando de documentos espurios producidos por una secta que era enemiga de los apóstoles y enemiga de la iglesia. Sí. Y en los intentos que usted oye de narradores y de comentaristas, hasta comentaristas políticos en este país, que deben dedicarse a eso, a la política, se meten a discutir estas cosas. Miren, no saben ni de lo que están hablando. No saben nada de nada. Y deben dedicarse a lo que están discutiendo. Nosotros, que sí podemos decir que hemos estudiado esto, le estamos diciendo, mire, los libros apócrifos del Nuevo Testamento, la apócrifa del Nuevo Testamento, la producción existe en español, hasta gratis. Va a internet y la consigue. Aquí no hay nada secreto, como quieren insinuar, ¿verdad? Vaticano tiene, yo no sé qué escondido. Todas esas conspiraciones tontas, hermano. Y la biblioteca que se consiguió en los años 40 en Egipto, del siglo pasado, ¿verdad? Era una biblioteca apócrifa. O sea, no solamente los documentos del Qumran, ¿verdad? Los documentos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, fue un gran descubrimiento en los años 40. También hubo un gran descubrimiento de literatura apócrifa gnóstica en Egipto. Y nadie niega eso, porque eso no va a afectar el cristianismo. Porque un loco escriba que dice que es Tomás, pero entonces uno se lo va a creer. No.
De hecho, la Iglesia Católica tampoco los acepta. No, porque los Son tan malos estudios, claro, porque los estudios que se ha hecho, epigráficos y todo, se ve que estamos hablando de documentos tardíos de la historia del cristianismo, o sea, de la vida de Cristo y de los apóstoles, y número 2, con intentos de derribar lo que ya era parte de la historia Fíjate, de la iglesia, que era ya la iglesia constituida con los testigos, que eran los apóstoles. Muchos de los manuscritos del Nuevo Testamento, de los más antiguos, salen bien cercanos al tiempo en que fueron escritos. Claro. Sí. Si usted coge, por ejemplo, a Platón, que escribió la República, él lo escribió 250 años antes de Cristo, y la copia, el manuscrito más antiguo es mucho después de Jesucristo, y se le adjudica a Platón ese documento. Un poquito más tarde, ¿Cómo? 400, 500 antes de Cristo, Platón. Ok, pero hay un tiempo entre el manuscrito más antiguo de Platón perdóname. y cuando él se escribió. Y lo tomamos por sentado como cierto. Claro, Pero los escritos de Juan, yo no me acuerdo exactamente. No, Yo creo que es hasta el segundo siglo. Sí, No, antes los de- evangelios. o sea, pero las estamos cartas hablando- de Pablo... Los evangelios Son 80 años, creo que. tardan más. 30, 40 años en empezarse a redactar. Y, Sí, pero el manuscrito más antiguo tiene 80 años es desde verdad, que se tiene escribió siglo II. hasta el manuscrito más antiguo, hay 80 años, algo así. Mire, la Ilíada. ¿Ustedes cuántas copias tenemos de la Ilíada? De la Ilíada, que es un documento importante en estudios humanísticos en la universidad. Tenemos 10 copias de la Ilíada. Y entonces, la más antigua es 900 años Después después de que fue se su- escrita. después que- Es que tenemos que tener mucho cuidado, porque si condenamos al Nuevo Testamento, tienes que condenar toda la libros. literatura Porque antigua. es que el estándar del impío, porque esos son Exacto. estándares ridículos del impío, Así porque mismo es. si se acercaran al texto con los prejuicios correctos, pues fuera otra cosa, pero sabemos que eso es la gracia de Dios. Pero como rechazan la historicidad del texto, rechazan lo sobrenatural del texto, pues entonces toman por sentado todas estas escrituras que son parte de la historia y no se cuestiona si son ciertos. ¿Cómo sabemos que la Ilíada no lo escribió un loco de yo no sé dónde o etcétera, etcétera? Es que ese rechazo obedece a ideas preconcebidas de cada cual. Pues o sea, claro, y va a eso Eso es lo estar- que estoy- sí, claro. eso es lo que estoy afirmando. A ver, la Ilíada, la obra increíble de Homero, ¿verdad? Ujú. La Ilíada y la Odisea. Documentos importantísimos, considerados también de influencia religiosa, de interpretación religiosa filosófica del mundo griego. Las copias que tenemos son, como dije anteriormente, tardías. Pero mira, lo que acaba de decir Ángel es importante. Se rechazan por preconcepciones. Pues claro, Pero muchos de ellos también se escriben por preconcepciones. Exacto. Claro. Porque lo que querían era buscar la autoridad apostólica donde no la había, no hay, para no su existe. propio beneficio. todo el mundo escribe con presupuestos filosóficos, hermano. Nadie se siente a Nadie es escribir. libre de eso. Nadie se siente a escribir y decir, ay, dejar que me viene a la mente y que me invento. No, todo el mundo, porque el que escribe es un loco. Los locos escriben así. Pero el que escribe responsablemente se sienta ya estudiado, con unos presupuestos filosóficos. Con una autoridad ya. Sí, y eso es así responden a en eso. todo lugar. En todo ser humano. Sí. Eso quizás incomoda a estas mentes privilegiadas de hoy día, cuando con respecto a lo de los rollos del Mar Muerto, que una de la importancia principal que tiene el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el 1947, si no me equivoco, es que confirman la literatura que hay del Antiguo Testamento. O sea, Por lo menos Isaías, mucho de la literatura, pero Isaías es uno de los documentos más importantes, porque Isaías, la copia que teníamos más antigua, era del siglo XII, XI después de Cristo. después de Cristo. La más antigua. Y entonces en los documentos del Mar Muerto se descubre una copia del siglo II antes de Cristo. Mucho Y cuando más. se comparan, o sea, hay un trazo de 1000 años entre los dos documentos. Sí. La verdad, mire, son exactos, solamente hay una discusión de una palabrita, luz, solamente, o sea, Y el otro libro es Hebreos también, que he escuchado y he visto debate. Bueno. Y todos los escolásticos seculares admiten que como la Biblia, históricamente no hay otro documento. Ahora la cuestión es de ellos, el rechazo del contenido. claro, de la autoridad. Exacto. Ujú. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. Le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga a tus hijos, y que la paz de Cristo, esa paz que sobrepuja todo entendimiento,
esté sobre los tuyos y sobre tu hogar. Dios te bendiga ricamente.